Nehemías capítulo 5, versículo 14 al 19. Cuando lo tengan, se ponen de pie todos, por favor. Y leemos la palabra en esta hermosa y bendecida mañana. Nehemías capítulo 5, versículo 14 al versículo 19. ¿Lo tienen, hermanos? Bueno, entonces leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También, desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Altajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey. Cada día era un buey. Y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves. Y cada 10 días vino en toda abundancia, dice, ¿verdad? Y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Pueden sentarse. Quiero hablar acerca de la integridad de ese gran hombre llamado Nehemías. Hace algunos domingos hablamos de la sinceridad de José, ¿se acuerdan? Pero en esta mañana vamos a hablar acerca de la integridad. Y la palabra integridad, dicen los expertos así de fácil, es estar completo. Integridad significa estar completo, no le hace falta nada a la persona íntegra, es estar completo. La Biblia está llena de instrucciones. Atención a esto, la Biblia está llena de instrucciones que definen las responsabilidades de los líderes, como deben cumplirlas. Encontramos que para Dios son muy importantes aquellas características que son constantes y que no varían de acuerdo al tiempo, que no varían de acuerdo a las circunstancias, que no varían de acuerdo a las necesidades. Y estas cualidades son dos importantes: la actitud y el carácter. La actitud y el carácter. En muchas ocasiones tenemos buena actitud, pero a veces tenemos falta de carácter. Hay gente que tiene buena actitud. Hay personas que están con buena actitud y viene con ese gran deseo, con esa gran emoción de trabajar, traen una buena actitud, pero de repente algo insignificante les hizo pensar de parecer, porque el carácter no está definido. Entonces, quiero en esta mañana, fíjense que los problemas comunes del carácter no pueden ser controlados ni vencidos por ninguna estructura humana. Es que nadie puede ayudarnos en nuestro carácter, hermano. Fíjese que la gente, entre más usted le aconseja, más se enoja. Amén. O sea que para nuestro carácter no hay estructura humana que te pueda ayudar. El único que nos puede ayudar es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos guía en nuestros corazones, en nuestras mentes, para llegar a ser íntegros delante de la presencia del Señor. El relato que hemos tomado en esta mañana, ese relato de esos versículos, es más bien un carácter testimonial.
Nehemías está hablando acerca y está testificando acerca del primer periodo de 12 años que había estado como gobernador en la provincia de Judá. Él está dando un testimonio de él. Él está hablando acerca de lo que él ha alcanzado, de lo que Dios le ha permitido alcanzar durante 12 años que había estado al mando desde que el rey le había dicho que fuera gobernador. Y es aquí donde yo veo cosas extraordinarias. De hecho, Nehemías había sido enviado a Judá a reconstruir los muros. ¿Se acuerdan de ello? A reconstruir los muros. Pero la reconstrucción de los muros fue un éxito. ¿En cuántos días? Vamos a decirles, ¿en cuántos días? 52 días. Un tiempo récord. 52 días. Y cuando reconstruyen los muros, entonces dice el rey Artajerjes: hey, esta es la persona idónea para que sea el gobernador de la tierra de Judá. Y le dice Nehemías: yo quiero que ya no simplemente reconstruyan los muros, sino que ahora quiero que te quedes en Judá como gobernador de ese pueblo. Oiga, promovido a ser gobernador por su integridad, hermano. Es que la integridad te va a llevar a ti a escalar peldaños en tu trabajo, en la sociedad, en la iglesia, en la casa. Por lo menos siempre hemos pensado que los padres tenemos hijos favoritos, ¿verdad? O que queremos a alguien más que otro, pero no depende de eso, depende de cómo se comportan. Bien pocos los amenes, ¿verdad? Es que hay hijos obedientes, pero hay hijos rebeldes, ¿verdad? Y no es que no los queramos. El problema es cuál es tu actitud ante la autoridad de papá y de mamá. Entonces él fue promocionado. Quiero en esta mañana que juntos exploremos el sermón y aprendamos principios de integridad. Y quiero que lo hagamos de la siguiente manera. Vaya al versículo 14. Nehemías era un líder favorecido. Favorecido. También dice él: desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá. ¿Está conmigo? Desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Nehemías, en primer lugar, era un líder favorecido. No estuvo en buen salvadoreño. ¿Cómo se le llama a aquellos que están tratando la manera de que los asciendan en los puestos? Dígame algún sinónimo de esos que están tratando que los asciendan de puesto. No estuvo él tratando la manera de convencer al Artajerjes. No estuvo él tratando la manera de decir que yo quiero. No, simplemente el rey vio la integridad de Nehemías. Y oiga lo que dice el versículo. Dice: me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Egipto. No se puso él. Amén. Él no fue el que dijo: yo quiero ser gobernador. Yo quiero ser el líder de ustedes. Yo quiero ser la persona que los quiero gobernar. Yo quiero ser la persona que voy a estar al frente de ustedes. No, él dice: cuando el rey me mandó. Líder favorecido. Notemos esta declaración. Y él dice: cuando el rey me mandó a ser gobernador de este pueblo, dice él, ni yo ni mis hermanos comimos a expensas del cargo. Oiga la versión, Dios habla hoy. Ni yo ni mis colaboradores hicimos uso de la pensión que me correspondía como gobernador. Es decir, en el momento en que él llega simplemente a reconstruir los muros, era un ciudadano más. Pero en el momento en que se le dice: tú vas a ser el gobernador, en ese momento él tiene un alto nivel. Y ese nivel le da el aval a él para que él tenga una pensión de gobernador. Y dice Nehemías: ni yo, ni mis colaboradores, ni mis súbditos hicimos uso de esa pensión. En pocas palabras, yo, aunque fui gobernador, seguí siendo como cualquier ciudadano. Increíble, hermano, la integridad de este hombre. Nehemías tenía un crédito para gastos personales, para sus allegados,
Sin embargo, nunca abusé de los privilegios conferidos. Las organizaciones y corporaciones otorgan derechos y privilegios a sus juntas de directores y oficiales. Los que usted sabe, ¿verdad? En nuestros días usted conoce a aquellos que tienen esos grandes honores. Ustedes saben quiénes son, ¿verdad? Ellos tienen honores, ellos tienen crédito, ellos tienen pensión, ellos tienen de todo, ellos tienen viaje, ellos tienen de todo. Y de hecho que los necesitan y los agarran. Nehemías no. Nehemías siguió siendo un ciudadano común. La pensión que le tocaba como gobernador, nunca en 12 años, declara él, nunca la tomé, nunca la hice mía. Ahí la dejé porque este pueblo estaba en una tremenda servidumbre. Estoy hablando de una persona íntegra. Un líder debe cuidar mucho y cuidar también a los que están a su cargo, de no abusar egoístamente, lucrándose de esas ventajas y oportunidades. No piensen ustedes que era sencillo decir este hombre, ahora yo soy el gobernador, ahora van a saber quién soy yo y tengo una pensión, yo puedo ir a pasear al mundo y ustedes van a estar aquí en Judá, pero yo me voy a dar el lujo de vida. No hizo eso Nehemías. Siguió viviendo como cualquier otro ciudadano. Fácilmente el mucho ingreso puede abrir el apetito a algunos que a expensas de los fondos comienzan a incurrir en gastos excesivos. Y usted conoce la historia de nuestro país. Yo creo que no hay necesidad ni siquiera poner ejemplo. Ustedes lo saben, nosotros lo sabemos. Nosotros somos apolíticos. De hecho no estoy haciendo lado a ningún partido político. Pero lo que está a la vista no ocupa anteojos. Eso es lo que ha pasado. La gente abusa del cargo donde están, pero esa es en la parte allá secular. Pero dentro de las iglesias, Nehemías aprendió a controlarse y enseñó a sus asociados a controlarse. A expensas del cargo, él no se dio la vida que él podía darse. Así que si Dios nos pone en un cargo, hay que entender que fue Dios quien nos puso y hay que ser leales a ese cargo que el Señor nos ha dado. Pero hay gente que por el cargo que él tiene, a expensas de ese cargo, él quiere lucrarse. Quizás no con dinero hoy, sino con poder, con autoridad, con mandar, con decir. Qué paz, ¿verdad? Número 2, la integridad de este hombre. Váyanse al versículo, por favor. Nehemías era un líder íntegro. Versículo 15. Qué tremendo era este hombre. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así por una simple razón. ¿Qué dice el versículo 15? Dígalo, iglesia. ¿Por qué Nehemías no siguió el patrón de los que antes estuvieron? ¿Por qué Nehemías no siguió las mismas mañas que le dejaron los que le antecedieron? Sencillamente dice, por causa del temor a Dios. Ese hombre era temeroso, hermano. La versión Dios habla hoy dice, en cambio los gobernadores que estuvieron antes que yo fueron una carga para el pueblo, pues diariamente cobraban 40 monedas de plata para comida y vino. Además sus empleados oprimían al pueblo, pero yo no lo hice así, por respeto, no a ustedes, por respeto a Dios. Porque Nehemías sabía que si él estaba en ese cargo, era porque Dios lo había promocionado ante el rey. Venía un antecedente. No piensen que la confianza del rey se la gana Nehemías en la reconstrucción de los muros. No, la confianza del rey se la gana mientras él está sirviendo allá de copero. Mientras Nehemías era el que probaba los vinos que le daban al rey Artajerjes.
Ese era lo que hacía el copero del rey. Cualquier vino, antes que el rey se lo tomase, quien lo probaba era el copero. Y en este caso era Nehemías. ¿Qué pasaba si le echaban veneno? ¿Quién se moría? El copero. Y este muchacho había estado sirviendo de copero al rey durante mucho tiempo. Había sido íntegro. El rey lo miraba como una persona íntegra. Él entonces en ese momento está agarrando puestos importantes. Pero hoy dice, está comparando, dice él, ahora yo soy el gobernador, pero no quiero seguir el patrón de los que antes fueron que mi persona. ¿Cuál es el problema que tenemos, hermanos, en nuestros días? Pastor, es que las cosas antes se hacían así. Nadie dice amén, ¿verdad? Porque ustedes ya saben que me han dicho varias veces. No, pastor, pero es que antes las cosas. Pero es que era antes, hermano. Fácilmente hubiese dicho Nehemías, pues ya estaba montado, hermano, ya estaba montado un presupuesto. No, nadie hubiese notado que Nehemías iba a seguir robando. Amén. Nadie hubiese notado. El pueblo sabía perfectamente que no estaba bien, pero ya estaban acostumbrados. Pero llega este hombre íntegro. Las administraciones anteriores a la de Nehemías utilizaron su influencia y poder para sacarle las finanzas al pueblo. Además, los subalternos próximos a estos también se aprovechaban del pueblo. Un líder corrupto corrompe a los obreros bajo su dirección. Como líderes, hay que saber qué estamos modelando a los que vienen detrás de nosotros. Como líder usted de la iglesia, de cualquier departamento que sea, sepa usted que usted está modelando a las personas que están a su cargo. Y así como usted es, así aprenderán también los que vienen detrás de usted. Así que tenemos que ser íntegros. Amén, pastor. Amén. Íntegros. Además, óigame, cuando la cabeza falla, el cuerpo se descontrola. Cuando la cabeza falla, el cuerpo se descontrola. Y en este caso, la cabeza era Nehemías. La tensión le llegará a los líderes que quieren justificar el fin por los medios. Oiga esto, un líder nunca debe caer en la tentación de torcer la regla por el hecho de que otros antes que él lo hacían así. Nunca. No podemos. Nosotros tenemos que guiarnos a través de la palabra de Dios. Tenemos que ser guiados por la Biblia. Nunca nosotros vamos a caer en ese hecho de que antes aquellos lo hacían así, aquellos en el tiempo de Nehemías, y él dice no, ahora las cosas se van a hacer como Dios manda que se hagan. Yo soy el gobernador, dice Nehemías, pero yo no agarro ni siquiera una cabra. Y que conste, no era poquito lo que gastaba a diario para darle comida a todos sus subalternos. No era poquito, ya lo vamos a ver. Entonces, los precedentes nunca deben ser tomados como reglas de una conducta errada. Los precedentes nunca deben ser tomados como reglas de una conducta errada. Antes así se hacían las cosas, pero si eso está errado, ¿por qué tener que seguir una conducta que esté errada? Pero hay gente que lucha, que pelea, que llora, que grita y que hace tantas cosas defendiendo una conducta errada que no tenemos que defender. Yo he dicho muchas veces, si las cosas que estamos haciendo no están bien, hay que demostrarlo con la Biblia. Amén. Si las cosas que se hacen y que nosotros pensamos que están bien, entonces tampoco yo voy a decir no está bien. Si usted me muestra con la Biblia, yo voy a aceptar, hermano, yo voy a aceptar. Pero que me diga usted que antes las cosas se hacían así, pero no lo demuestro con la Biblia, ahí no estoy de acuerdo.
En este caso, Nehemías tenía un patrón ya. Por lo tanto, alguien dice, no es que mis abuelos así lo hacían, no es que mis papás así lo hacían, no es que así me enseñaron a mí. Pues sí, hermano, pero los que le enseñaron a usted quizás no tenían la capacidad para interpretar la palabra. Y ahora usted tiene que indagar, ¿será que lo que mi papá me enseñó está bien? ¿Lo que mi abuelo me enseñó está bien o no está bien? Y voy a la Biblia y usted ve que las cosas están erradas. Entonces usted dice, tengo que desaprender para aprender. Y un principio en Ministerio de Educación que le saben las docentes. Hay como por 5 años atrás se inventó ese, o se implementó ese principio, desaprender para aprender. Pero hay gente que no desaprende y por eso no aprende cosas nuevas. La gente dice, así me enseñaron, así aprendí, así lo hice desde joven y así lo voy a hacer siempre. Y aunque esté errado o aunque esté errada, entonces hay que desaprender para aprender algo nuevo de la palabra del Señor. Alguien tiene que poner un freno. Nehemías era ese alguien. Él declaró, pero yo no lo hice así. Y le dice, por respeto a Dios. O sea que la motivación de Nehemías era muy pura, muy espiritual, muy ética y muy íntegra. Él llega a ser gobernador y empieza a ver las planillas, empieza a ver todo y empieza a ver, hermano, la malillada que hacían los que estaban antes allí haciendo de gobernador. Todos los días agarraba una porción. Todos los días. El pueblo está pobre y más estos agarrados todos, más pobre todavía. El que verdaderamente respeta a Dios, respeta su posición. El que respeta a Dios también se va a respetar a sí mismo, va a respetar a los demás, va a respetar, hermanos, todo lo que le rodea. El que respeta a Dios, respeta la posición que tiene. Usted está ahí porque Dios lo puso ahí. Respete esa posición. Es que a nadie se le da liderazgo para mandar. No, el liderazgo se le da para que usted sirva. Liderazgo no es mandar, liderazgo es servir. Pero lo hemos tergiversado. Alguien piensa que porque tiene un liderazgo, él puede mandar, él puede ordenar, él puede, hermanos, hasta muchas veces fiscalizar. No, no, no. El líder está puesto para servicio. Si alguien no está haciendo las cosas bien, usted debe modelarle con el ejemplo. Pero hay gente que reclama cuando él ni siquiera toca las cosas con un dedo. Queremos que las cosas vayan bien, pero no hacemos nada. Qué rico, ¿verdad? Nehemías entonces era un líder ejemplar. Vaya al versículo 16. Ejemplar. También en la obra de este muro. Oiga, hermano, restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. La versión Dios habla hoy, me gusta esta. Por otra parte dice, cumplí con mi tarea de reconstruir la muralla de la ciudad y no adquirí terrenos. En cuanto a mis empleados, todos ellos tomaron parte en el trabajo. Hermano, los gobernadores antes que Nehemías compraban terrenos baratos y después los vendían caros. Dije, Nehemías, yo no adquirí terreno. Con que no agarré lo que legalmente me pertenecía a mí, continuamente iba a quitarle terreno a la gente. Pero los anteriores lo hacían. Pero ahora llega un hombre íntegro. Nehemías no dejó que ninguna tentación material llegara, como la de hacer inversiones en terrenos en ese entonces, que la postre pudiera sacarle un buen provecho, un buen ingreso de dinero. Él dice, no quería desviarse de su meta, que era la tarea de reconstruir un pueblo, que era de volver a meter en el camino a un pueblo que se había desviado. A eso le había llamado Dios y por eso le tenía que responder a Dios. Ese espíritu de trabajo lo impartió a sus súbditos, ya que leemos, todos mis sirvientes se pasaban también trabajando en la obra.
Pero los sirvientes de los gobernadores antiguos dice que se enseñoreaban del pueblo. Ey, vení a hacerme este trabajo, por favor. ¿Qué? Que por favor. Ey, vení. Haceme este trabajo. ¿Y quién somos? No, soy el macizo del gobernador, así que tenés que obedecerme. Solo porque tenía cobertura del gobernador. ¿Qué quiero enseñar, hermano? Pastor, ¿y qué nos quiere enseñar usted? Lo que quiero enseñarles es que el liderazgo se ha puesto para servir y no para mandar. Así de fácil. Así de sencillo. Usted no, porque tiene un liderazgo, va a tratar de mandar a alguien y decirle, ve, anda, hace. No, primero lo hace usted. Modele usted primero. Y después va a mandar a las personas a hacer las cosas. Entonces los subalternos imitarán lo bueno o lo malo que hace el líder. En el caso de Nehemías, hermano, esa gente estaba aprendiendo cosas nuevas, pero buenas. Me imagino que más de alguno hubiera haber pensado, ¿y por qué Nehemías no hace como hacían los anteriores? Pero veían la integridad de ese hombre. Y oiga lo que viene, versículos 17 y 18. Nehemías era un líder planificador. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Oiga eso. Y con todo, dice Nehemías, aunque venían, ¿cuánta gente? 150 judíos oficiales que venían de las otras naciones de alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y con todo, nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Está diciendo, aunque tenían más de 150, casi 200 personas a mi mesa, era como quien dice algo que fuera legal, en decir, voy a agarrar lo que me conviene como gobernador para darle comida a esta gente. Nehemías dice, no lo agarré. Qué hombre más íntegro. Cuando usted lee Nehemías, se da cuenta de un personaje calidad. Un hombre íntegro, completo. No hacía falta nada. Nehemías era un líder de reuniones. Le gustaba reunirse con la gente. Le gustaba planificar. A tal grado que los enemigos sabían que a él le gustaban las reuniones y los mandaban a llamar a reunirse a unas montañas, ¿se acuerdan? Lo que querían era matarlos. Y Nehemías dice, estoy demasiado ocupado en la obra que estoy haciendo para ir a juntarme con ustedes. O sea, no tengo tiempo, pues. No tengo tiempo de ir a hablar con ustedes. Claro, él sabía las artimañas que estaban tramando aquellos. Creía mucho en las relaciones públicas, Nehemías, y que a sus invitados les daba un trato muy especial. El líder tiene que aprender a recibir y a tratar con protocolo a las visitas. Como dijo alguien, es agradable ser importante, pero es más importante ser agradable. Amén. ¿Cómo nos sentimos bien cuando nos tratan bien? Usted quiere regresar a ese comedor que le trataron bien. Usted quiere regresar a ese lugar donde fue a descansar y lo trataron bien. Pero no queremos regresar donde no nos tratan como nosotros queremos. El buen trato de un líder a otros líderes y no líderes, dice que penetra más que la posición de los títulos. ¿Oyeron eso? Esa conducta de relaciones y de diplomacia le da brillo al líder. Ese carisma de liderazgo, que la gente pueda notar en usted que en ningún momento se va a comportar como un autoritativo, como un mandón. No, que la gente, sus súbditos, vean en usted un carisma de líder y que agrada, y que además de agradar, su forma de ser nos hace vulnerables a seguir y a servir y a hacer lo que nos manda. Nehemías tampoco se olvidó de que el pueblo al cual servía tenía sus necesidades, porque la servidumbre de este pueblo era
grave. Por lo tanto, se mantuvo al margen de no ponerle más carga financiera. Una vez más ratifica su posición. Nunca reclamé la pensión que me correspondía como gobernador. Nunca. Al contrario, lo dejé al servicio del pueblo. En pocas palabras, yo me conformaba simplemente con lo que yo necesitaba como un ciudadano más. Aunque en mi casa se mataba, ¿cuánto dice que se mataba? Un buey todos los días. Se mataban ovejas. Y oiga, hermano, y para mí, ¿qué pedía Nehemías para él? ¡Qué hombre, hermano! No pedía carne de buey para él. Palomas asadas me dan a mí, por favor. No pedía el lomo de aguja. ¡Qué integridad, hermano! Que yo me quedo sorprendido, de verdad. Y cuando veo a Nehemías en la posición que llegó, yo me doy cuenta que realmente llegó hasta ahí, porque era un líder íntegro, hermano. Palomas pedía él. Quiero finalizar con esto último, versículo 19. Nehemías era un líder espiritual. Le dice Nehemías al Señor: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. La vida de oración de Nehemías no fue afectada por las presiones del trabajo ni por el tiempo de la administración que le exigía. Él siempre apartaba tiempo para orar. Aunque tenía tanto trabajo, Nehemías siempre dice: acuérdate, está orando, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Era el gobernador que oraba, era el líder que pasaba orando, era el líder que cuando de repente llegan a buscar al gobernador le decían: no puede atenderle. ¿Por qué? Porque está en su aposento orando. Qué bonito fuera que cuando te vayan a buscar alguien diga: no puede atenderte. ¿Por qué? Porque está orando. El líder que de verdad está sometido al trabajo que ha sido llamado nunca dejará de orar. Yo les decía en la enseñanza de ayer que Samuel dijo estas palabras: Dios me libre que deje de orar por ustedes. Así les dijo Samuel. Aunque ustedes no quieran nada con Dios, dijo, yo seguiré orando por ustedes. La oración es importante en la vida y el desempeño de las funciones de un ministro o líder. Sin oración, el ministro o liderazgo se expone a muchos peligros. Dicen amén a eso. En su oración, Nehemías nos enseña que cuando hagamos algo, lo hagamos para Dios, hermano. Aunque no veamos recompensas humanas, aunque nadie se acerque y le bendiga humanamente hablando, ni tengamos resultados inmediatos, Dios va a proveer en el momento sabio que Él quiera proveer. Pero el trabajo hay que hacerlo sí o sí. Pastor, pero no vemos resultados. Pues los resultados van a llegar cuando Dios quiera, en su tiempo sabio, en el tiempo que Él decida. Entre más altos estemos, más nos tenemos que agarrar de la mano de Dios para no caernos. Entre más altos estemos, más agarrémonos de la mano de Dios. Porque ustedes saben que entre más grande es la altura, ustedes saben que es más grande también el ¿qué? Eso que ustedes pensaron. Entre más grande es la persona cuando cae, es más grande el sopapo, decían, ¿verdad?, nuestros ancestros. Entonces, ¿cómo necesitamos, hermanos? Las alturas sin Dios hacen deslizar a cualquiera. Hagamos todo lo que podemos por los demás. Parece ser el consejo de Nehemías. El líder no piensa mucho en lo que otros van a hacer por él, no, sino en lo que él le corresponde hacer por ellos. Ese es un verdadero líder. Quiero que estén de pie, por favor. No explotemos los privilegios que nos han conferido.
no nos explotemos. No explotemos las posiciones que tenemos. No tomemos el mal ejemplo de otros líderes que nos han antecedido. No dejemos que los negocios nos alejen de las metas del ministerio. No seamos líderes sin planificación o protocolo ministerial. No ahoguemos la vida de oración y trabajemos para el Señor. Padre, gracias por esta mañana, Señor, tan linda. Gracias, Dios, porque tu palabra es verdad. Cuántas veces hemos abusado, Dios, de nuestro liderazgo. Cuántas veces hemos hecho cosas que a ti no te agradan, pensando que las estamos haciendo bien. Pero cuando vamos a la palabra, comprendemos y entendemos, Señor, que el lugar donde estamos, usted lo ha regalado. Usted es el que nos tiene ahí, y que simplemente nos debemos a usted. También, Dios mío, nos debemos al servicio de nuestros semejantes. Haznos entender, Señor, que ese liderazgo que tenemos es para que sirvamos a los demás y no para enseñorearnos, no para hacer de ese liderazgo lo que yo quiero. Señor, en esta mañana queremos adorarte. Adoramos con el ministerio de alabanza, por favor. Cierra tus ojos y cantamos.